Saludos a todos, estamos acá nuevamente en su programa Conversando con Paula. Hoy miércoles 8 de diciembre tenemos una invitada muy especial que es una persona que las van a conocer, que forma parte de un gran equipo de Mérida. Pero vamos a tocar hoy un tema muy particular, que es eso de la nutrición en un paciente que hace actividad física, en una persona que hace deporte. Para eso tenemos invitada a nuestra amiga Verónica Gómez, quien es nutricionista, además tiene especialidad en nutrición clínica y tiene un doctorado en ciencia de la actividad física y el deporte. Pero además de eso, es profesora de la Universidad de los Andes y es la coordinadora académica de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina. Y forma parte del gran equipo de estudiantes de Mérida porque es su nutricionista. Bienvenida, Verónica. Gracias, doctor Román. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de conversar acá un poco sobre lo que me gusta hacer, que es nutrición deportiva. Claro, es un tema bien interesante porque, bueno, nosotros como médicos tenemos siempre, los pacientes nos preguntan, ay, ¿qué debo comer? Y si hago deporte, ¿qué hago? Y cuando como, si hago deporte, primero, después, o primero la proteína, después los carbohidratos, y bueno, vamos a tocar todos esos puntos, ¿no? Pero primero quiero que me digas, que me definas qué es hacer deporte y qué es hacer actividad física. Sí, son términos diferentes y merece la pena como diferenciarlos, porque a veces hay individuos que entrenan, que hacen ejercicio físico y leen quizás alguna información valiosa para deportistas y se confunden y piensan que esta información nutricional es útil para ellos y no es así. A ver, un individuo que hace ejercicio físico es alguien que practica un ejercicio, valga la redundancia, de manera repetitiva y periódica y está buscando obtener un beneficio de esa práctica diaria. Un beneficio personal, por ejemplo, puede ser para mejorar tu salud. Muchas personas comienzan a hacer ejercicio físico después de que ya que están golpeados por dentro, ¿no? Y dicen, ay, verdad que tenía que hacer algo, me voy a mover. Bueno, cuando buscamos un beneficio, ya sea, como te digo, a nivel de salud física, emocional, por vanidad, porque se quieren ver mejor, todos los motivos que te lleven a hacer el ejercicio físico son válidos. Pero eso es ejercicio físico, cuando te dedicas 1 o 2 horas al día a una actividad repetida. Ahora, cuando hablamos de deportistas, nos referimos a individuos que entrenan también diariamente, pero además se rigen en una normativa, por un lado. Y por otro lado, es una actividad competitiva. No la hacen en beneficio particular, sino de un conglomerado o para obtener una ganancia. O sea, ya están compitiendo y se rigen por normas y se dedican a esto además. Okay. No es lo mismo un jugador de Estudiantes de Mérida o qué sé yo, una amiga mía que vaya al gimnasio todos los días. No son comparables, ni la intensidad del entrenamiento, ni las estrategias nutricionales que pudieran emplear para buscar o para encontrar aquello que cada uno busca. Ok, perfecto. Entonces, pues ya vemos que existe cierta diferencia en que cuando yo me levanto y digo, yo voy a hacer actividad física, voy al gimnasio, voy a hacer un entrenamiento para mejorar mi calidad de vida, porque la persona tiene que pensar en eso, es decir, mejorar mi calidad de vida, no cuando estoy enfermo, entonces ahora sí tengo que ir a hacer ejercicio porque el ejercicio me va a ayudar. Muy probablemente ya es un poco tarde porque ya los daños metabólicos y los daños internos están presentes. Ahora, cuéntame una cosa, ya entrando propiamente en el tema de la nutrición, ¿qué diferencia existe entre la nutrición de un deportista y una persona que hace actividad física? Sí, y un sedentario, ¿no? Y un sedentario, exacto. Por ejemplo, el sedentario también tiene una actividad física. El hecho de que yo me mueva, respire, coma, el hecho de que esté viva me genera un gasto de energía. Y los movimientos mínimos, por ejemplo, labores del hogar, eso es una actividad física, que no es un ejercicio. Exacto. Y también pues, yo puedo tener actividades mínimas y tener un gasto metabólico basal, que es una demanda de energía, pero mi trabajo puede ser sedentario y yo estoy todo el día frente a una computadora o peor aún, analizando cosas en el televisor con una bandeja de comida, por ejemplo, al lado de papitas, porque trabajar así da un poco de ansiedad y la gente lo que hace es comer y nuestro cuerpo pues no está diseñado para eso. Así es. Nuestro cuerpo está diseñado para cazar, para pescar, para buscar el alimento moviéndonos. Entonces es muy contraproducente cuando un individuo, por el estilo de vida, en realidad no pretendo hacer juicio, pero sí resaltar que es un daño que nos estamos haciendo cuando llevamos ese estilo de vida. Quizás por temas laborales nos obligamos a estar así. Entonces, imagínate lo dañino que puede ser para una persona que no se mueve
consumir alimentos ricos en grasas, porque además normalmente elegimos los peores alimentos cuando comemos mal. Papas fritas, chucherías, snacks, cositas para picar. Entonces tenemos un consumo muy alto de grasas saturadas o trans y muy poco movimiento que nos ayuda a utilizar esa energía que estamos consumiendo. Entonces, bueno, la obesidad es la primera consecuencia que obtenemos de eso. En un deportista es distinto, un deportista ocurre todo lo contrario, está gastando muchísima energía. Sí. La intensidad del entrenamiento es altísima. Por ejemplo, te decía hace un momento que un futbolista en promedio tiene un gasto de 3.800 calorías. Es muy particular esto del gasto energético, pero en promedio ese es un número. Mientras que un individuo sedentario puede tener un gasto de 2.000 y consumir 4.000. Todo ese exactamente, así es. Mientras que en el deportista esa demanda energética que se puede cubrir a través de los alimentos se va a utilizar en la misma práctica deportiva. Es decir, nosotros necesitamos el combustible, la gasolina, para que ellos puedan rendir en estos entrenamientos de alta intensidad. Algo que tú mencionaste ahorita que es bien interesante, que el hecho de yo moverme, estoy haciendo actividad física, porque a veces uno le dice a los pacientes, mire, tiene que hacer alguna actividad física, y los pacientes dicen, no, pero es que yo hago actividad física, yo subo las escaleras todos los días en mi casa, o muevo algunas cosas en mi actividad física en la casa, limpio y tal, y eso forma parte de la actividad normal, tiene que hacer un ejercicio más allá. Vamos ahorita a comerciales y ya regresamos, estamos hablando con Verónica Gómez, nutricionista, profesora de la Facultad de Medicina de la Escuela de Nutrición. Ya regresamos. Continuamos acá en Conversando con Paula, estamos hablando con la licenciada Verónica Gómez. Acuérdense de nuestras redes sociales, esperamos sus preguntas para el tercer espacio. Hola Roa, hola Verónica, ¿cómo están? Hablando acerca precisamente de la diferencia entre lo que es actividad física y deporte, dejábamos claros en el segmento anterior que en base a esa actividad física que hacemos y en base al deporte debemos entonces tomar en cuenta las calorías que consumimos, porque sin duda no es lo mismo el deportista de alto rendimiento que va a tener un consumo alto y que puede darse ciertos permisos, ¿no?, para poder consumir un número mayor de calorías, a la persona que cree que por estar en casa, limpiar un poco la casa o subir las escaleras, con eso es suficiente. Entonces tenemos que dejar claro que definitivamente hay que hacer deporte. Pero queremos hablar un poco en este segmento acerca de cómo la alimentación influye en ese rendimiento físico y laboral, ¿no? O sea, cómo esa alimentación va a influir en ese rendimiento diario. Sí. Fíjate que cerramos ahora y les decía que esto de las calorías es como el combustible del organismo. Así es. Es como que tengas un carro y vayas de aquí al Páramo con medio tanque, o vayas de aquí a Caracas con medio tanque. No vas a llegar seguramente a Caracas porque la energía no va a ser suficiente, el combustible que tiene este carro no es suficiente. Bueno, así pasa con nosotros. Si mi actividad diaria es limitada, mi gasto calórico es limitado. Entonces no tengo necesidad de consumir más calorías de las que necesito. Por eso es que el tema de la nutrición es un tema sumamente particular. Nosotros, aunque podemos dar recomendaciones poblacionales, hay individualidades que orientan muchísimo como el accionar del nutricionista. Yo tengo que saber qué estrategias emplear con cada individuo, porque además no todos queremos lo mismo. De repente yo te digo a ti, bueno, es que yo quisiera empezar a hacer ejercicio físico porque, no sé, porque siento que tengo poca energía en el día y me hace falta como hacer más, tener un entrenamiento más intenso. O quizás tú me dices, no, pero yo es porque yo quiero adelgazar. O no, a mí me da mucho miedo porque mi familia, cónchale, yo tengo como una predisposición genética a la diabetes, por ejemplo. Entonces yo quisiera tener una mejor masa muscular. Entonces, independientemente del motivo y de lo que querramos hacer, son las estrategias que aplicamos. Entonces te decía, por ejemplo, un deportista puede tener un gasto energético de 4.000 calorías y necesitar una absorción rápida de carbohidratos simples para llenar ese glucógeno muscular, que es donde en realidad es como el pedacito donde podemos guardar un poquito de carbohidratos. Así porque no almacenamos carbohidratos como almacenamos grasa. Cuando nosotros tenemos muchas grasas, la célula se expande hasta que ya no da más y formamos otra y otra y otra, y aquello, bueno, podemos carecer infinitamente en grasa. Mientras que con los carbohidratos injustamente pues no nos pasa. Tenemos depósitos en el hígado, en el músculo, y cuando entrenamos aquello se acaba y necesitamos reponerlos rápidamente. Para que se absorba muy rápido, en este caso los carbohidratos simples son muy útiles. Cosa que no ocurre con una persona obesa
que no tiene masa muscular, que si consume carbohidratos simples lo que va a hacer es almacenar más grasa. De acuerdo. Entonces hay diferencias entre un individuo no entrenado a uno que sí, pero sigue siendo importante la alimentación si, por ejemplo, yo trabajo y quiero tener un buen desempeño laboral. Porque si mi alimentación es deficiente, pues yo no voy a estar atenta, como que mis funciones internas no están atentas a mi desempeño laboral, sino a resolver un estrés metabólico que yo le estoy generando por no darle alimento al organismo. Entonces, siempre la alimentación va a ser importante en cualquier caso. Has tocado cosas importantes en relación a la composición corporal. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de masa corporal y la composición corporal, un poco para que nuestros televidentes sepan de estos términos? Fíjate, nosotros normalmente, o cuando un paciente va a consulta, normalmente se le pesa y talla. Le decimos, bueno, mira, tu peso para tu estatura, eso se relaciona y nos da un valor que es el índice de masa corporal. Para estar dentro de lo normal debe estar entre 18.5 ese índice a 24,9. Y decimos que si está por encima de 25 ya hay sobrepeso y encima de 30 hay obesidad. Pero ¿qué ocurre si ese exceso de peso no es de grasa, sino es de músculo? Eso no lo podemos discriminar en el peso. Entonces ahí es muy importante hacer la evaluación antropométrica que normalmente la hace el nutricionista, con un calibrador de pliegues, se pudiera hacer en una, por ejemplo, con equipos de mucha mayor precisión como una cámara de calorimetría, equipos muy costosos pero que nos dan un resultado muy preciso pero que no es práctico. En cambio con la antropometría tenemos resultados muy buenos. ¿Y qué hacemos con la antropometría? Discriminamos el peso. Yo puedo decirle a un paciente, mira, del 100% de tu peso, el 50% es masa muscular, el 20% es grasa, o tienes un 30% de grasa y eso es mucho para tu condición, entonces tenemos que trabajar es el porcentaje de grasa, o de repente su peso es perfecto para su estatura y la distribución es inadecuada, que eso es muy común, mucho más común de lo que creemos. Gente que va a consulta, que se siente que está bien porque pesa poco, pero cuando vemos tiene deficiencia muscular y exceso de grasa corporal. Son los gorditos delgados. Los gorditos delgados, y es lo más común que hay porque es la gente que no entrena. Si yo no hago ejercicio físico no puedo aspirar a tener masa muscular porque es imposible científicamente. O sea, no se puede desarrollar un músculo que no se trabaja. Por más que yo me consuma todos los productos que hayan en el mercado, si no hay trabajo muscular, no hay desarrollo muscular. Algo que me pasó recientemente es que estaba en el gimnasio y una compañera del gimnasio me dice, no, es que la nutricionista me dijo que estaba muy gorda, que había aumentado mucho de peso. Pero no le hizo ninguna medida, es decir, lo único que hizo fue pesarla y tallarla. Entonces, eso es absurdo. Además es frustrante. Además es eso, es frustrante porque, y yo siempre le digo a los pacientes, si usted está haciendo actividad física, muy probablemente no va a perder peso. Exacto. El peso se estanque. Se estanca o puede aumentar dependiendo de la actividad física que está haciendo, sobre todo si está haciendo ejercicios de fuerza que aumentan masa muscular. Lo importante es hacer las medidas. Porque es que en este caso el músculo pesa. Exacto, lo que estaría cambiando el paciente realmente es su composición corporal. Y eso es maravilloso. Entonces es muy lamentable que de repente un paciente que está entrenando, que se decidió a empezar a hacer ejercicio físico, que ese arranque es dificilísimo. Entonces cuando lo empiezan, nada los mantiene más en ese ambiente que la motivación, que ver que lo que están haciendo les está ejerciendo un efecto. Entonces cuando van a la balanza al mes, dicen, perro, yo pesaba 60 y ahora peso 61. Así es. No, bueno, pero resulta que ganó músculo y eso es estupendo. Bien, estamos hablando con Verónica Gómez, nutricionista y además es la nutricionista de Estudiantes de Mérida. Vamos a un espacio comercial y ya regresamos para contestar sus preguntas. Continuamos acá en su programa Conversando con Paula. Estamos hablando con Verónica Gómez, nutricionista clínico y además es la nutricionista del equipo de Estudiantes de Mérida. Y quedó algo por deportistas. ¿Cuál es la etapa idónea para trabajar la parte de composición corporal? Sí, cada disciplina deportiva tiene como un patrón de composición corporal ideal para desempeñarse en esa disciplina. Por ejemplo, en un futbolista yo necesito que el porcentaje de grasa esté alrededor del 10%. Pero si empezamos la temporada competitiva, yo no puedo trabajar la composición corporal en este momento porque estoy sacrificando composición por rendimiento físico. Si yo les hago una dieta hipocalórica, no les estoy dando, como hablábamos en el principio, la materia prima para que él rinda en su competencia y estoy restando puntos. Esto es competencia. Si hay algo que uno no está haciendo, el otro equipo sí lo está haciendo y ya vamos perdiendo antes de empezar a jugar. Entonces hay temporadas, por ejemplo en el fútbol está la pretemporada, por ejemplo ahora acaba de terminar el torneo y nosotros la semana que viene iniciamos con la pretemporada que dura hasta que empiece el torneo, que parece quizás 20 de enero más o menos. Entonces trabajamos durante ese mes
Hay entrenamientos muy intensos. Sí, no tienen vacaciones entonces. Ni tú tampoco. No, yo tampoco, porque además este es mi momento, Claro. la Claro. pretemporada, porque ahí yo sí puedo hacer restricciones calóricas, ahí sí podemos hacer, además normalmente nos concentramos en algún lugar, es decir, nos mudamos todos juntos, quizás a otra ciudad, nos concentramos en un hotel y yo tengo como la potestad de hacer variaciones en el menú individual. Okay. Hacemos un menú global, pero yo digo, bueno, mira, Sutanito de Pascual tiene exceso de grasa, él no puede comer estos alimentos, aquel no puede comer postre. Entonces a veces los separo, es muy triste, porque se sientan en una mesa los Claro. los gorditos, Claro. en esta los que están muy flaquitos y pueden comer lo que quieran, pero ese es el momento de trabajar. Ya cuando empieza el torneo, yo les digo, bueno, aquí quedamos. Seguramente ellos pierden peso durante el torneo, porque las competencias Claro. son muy seguidas y el gasto de energía es mayor. Es mayor. Pero no es una afección nutricional. Muy Sí, bien. no es que yo les estoy haciendo dietas hipocalóricas en ese momento. En ese momento tiene que ser normocalórica y cubrir su demanda. Interesante. Tenemos preguntas en este momento, nuestros televidentes al aire. Hola doctores, mi nombre es Ernesto Riera y mi cédula de identidad es 30146-285. Soy deportista y tengo una inquietud. Una vez que termino mi entrenamiento debo consumir solo proteínas. ¿Qué pasa si no consumo suplementos nutricionales? ¿Mi rendimiento se vería afectado o seguiría siendo óptimo? Eso es muy común, creer, a ver, la industria de los suplementos de nutrición es una industria muy intensa y nos han hecho creer que necesitamos consumir obligatoriamente un frasco de proteína para yo poder desarrollar masa muscular. Y hay que recordar que esos productos son alimentos pulverizados. Así es. Nos dan la practicidad de que yo termino de entrenar y me puedo comer un scoop de proteína, me lo tomo y estoy lista. Además, muchos, fíjate que él pregunta que si con la proteína es suficiente y no es suficiente. Claro. Como hablábamos ahora, los depósitos de glucógeno muscular se vacían durante el Exactamente. entrenamiento. De acuerdo. Entonces es muy importante consumir carbohidratos inmediatamente después de terminar la práctica deportiva Ajá. para asegurar, además hay como una ventana donde la absorción de ese azúcar o de ese carbohidrato va a ser mayor De acuerdo. después del entrenamiento Claro, el físico. cuerpo está ávido. Además que estás en una fase de catabolismo Ah. y tienes que cambiarla a anabolismo, Ajá. entonces te Exactamente. comes una proteína que no hace nada, es decir, no va a bloquear ese proceso. Exacto. Pues claro, ahí la demanda aumenta del requerimiento proteico porque si yo estoy, por ejemplo, buscando ganar masa muscular y estoy lastimando el músculo son fibras que se dañan o que se rompen durante el entrenamiento físico y la función de la proteína es regenerar esos Regenerar. tejidos y permite el crecimiento de la fibra muscular. Así es. Ahora, si yo, por ejemplo, me tomo todos los suplementos pero no entreno, en realidad estoy orinando la proteína que Claro, me Así tomo, es, claro. porque no totalmente. la estoy necesitando. Claro, Entonces, eso es muy importante dejarlo claro, saber que sí, que los suplementos proteicos pueden ser útiles, pero no indispensables. Puede también salir de su entrenamiento y comerse una arepita, que es carbohidrato, rellena con un huevito revuelto, que es proteína, y en los mismos alimentos encontrar esos nutrientes. Eso no- Además que vemos muchos pacientes o muchas personas que hacen lesión renal por esa carga proteica que están ingiriendo constantemente. Es una locura. A mí me han llegado pacientes a consulta, sobre todo los que son entrenados por entrenadores que fueron fisicoculturistas, Exacto. y entonces les envían lo que a ellos les funcionó, porque no es lo mismo como la ciencia basada en la evidencia a la basada en la experiencia. De acuerdo. Y eso pasa De acuerdo. muchísimo con la nutrición. Como yo hice una dieta de la lechuga y me fue bien, entonces yo se la mando a Así todo el es. mundo. Vamos con otra pregunta, Verónica, porque se nos está acabando el tiempo. Ajá. Gracias a Conversando con Paula, que nos trae el interesante tema de la nutrición. Soy Leni Aldana, tengo 54 años y me gustaría saber la alimentación para nosotras las señoras en esta edad, cuando comenzamos el climaterio, cuando sentimos que cualquier cosa la asimilamos con facilidad. Esa es mi pregunta. ¿Cómo debe ser la alimentación para una mujer que está comenzando el climaterio? Gracias. Fíjate que ella dice que todo lo que consume lo puede asimilar con mucha facilidad, y eso se ha investigado mucho, a ver si es real, ¿no? Si es que cuando aumentamos en edad ganamos peso con más facilidad. Y la mayoría de las investigaciones apuntan a que es que disminuimos nuestra actividad física. Sin duda. Claro. Entonces no gastamos la misma energía que gastábamos antes, Así y eso es. hace que ganemos peso. ¿Cómo debe ser la alimentación en esta etapa? Como en todas las etapas. No hay nada distinto o nada místico más allá de llevar una alimentación balanceada, que tenga todos los nutrientes, macro y micronutrientes, consumir bandejas de alimentos que veamos que sean coloridas. Eso es una muy buena técnica porque en los colores hay nutrientes específicos. O sea, hay
Hay colores que nos pueden indicar que ese alimento es rico en un nutriente. Entonces, tener platos coloridos es una muy buena opción. Incluir siempre ensaladas, comer entre vegetales y frutas unas 5 raciones al día es muy importante. Y las raciones comunes de proteínas y carbohidratos. Una pregunta que te quiero hacer, que es la pregunta que creo que hacen todos los pacientes. Doctor, ¿y no va a poner vitaminas? Es decir, ¿cuándo debo tomar vitaminas o debo tomar vitaminas todo el tiempo? Nosotros, si tenemos una alimentación balanceada, no necesitamos consumir suplementos vitamínicos. Repítelo, por favor. Otra vez. Pero sí hay, por ejemplo, en deportistas, donde el gasto energético es muy alto, es muy importante el consumo de suplementos antioxidantes, en suplementos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor producción de energía, habría que ir como atrás a la fosforilación oxidativa, ahí estamos dejando muchos electrones libres y el riesgo al estrés oxidativo es mayor, irónicamente, en un deportista, no igual en una persona que practica ejercicio físico. En el ejercicio físico mejora la capacidad antioxidante y en el deportista puede llegar a empeorar y hacer necesaria la suplementación vitamínica. Oye, Verónica, pero si no, estamos encantados de este tema, así es que seguro te vamos a volver a invitar, de verdad. Muchísimas gracias por haber aceptado. Creo que los televidentes quedaron con algunas cosas que en otra oportunidad vamos a tener la oportunidad de aclarar. Ustedes no se olviden, siempre acá, cada miércoles en Conversando con Paula. La próxima semana tendremos la oportunidad de hablar acerca de los proyectos de nuestra fundación, Primeros Auxilios Julandino. Siempre aquí para conversar con ustedes. Un fuerte abrazo.